No hay nada más desgarrador que ver a tu hijo dormir en el asiento trasero de tu coche porque no puedes pagar el alquiler. Para Jace Tomlin, perder a su esposa por cáncer ya fue lo suficientemente devastador, pero perder su hogar 6 meses después los dejó a él y a su hijo Ollie, de 10 años, sin un lugar a donde ir. Con $800 en el bolsillo, Jace tomó una decisión desesperada en una subasta del pueblo. Compró una casa que había estado abandonada durante 30 años. Los vecinos la llamaban la casa maldita. Las ventanas estaban tapiadas y las malas hierbas cubrían los escalones de la entrada. Pero cuando Jace y Ollie entraron, encontraron algo increíble. La casa estaba perfectamente conservada. Dibujos de niños colgaban de las paredes. Juguetes esperaban en los rincones. Un diario yacía abierto sobre un escritorio en un dormitorio. Era como si la familia hubiera desaparecido un día, dejándolo todo atrás. Mientras padre e hijo comenzaban a limpiar su nuevo hogar, descubrieron que la casa guardaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué había dejado atrás la familia anterior, que valía más de lo que Jace podría haber imaginado? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. 6 meses antes, Jace Tomlin había sido un hombre diferente. Usaba camisas planchadas para su trabajo en la oficina de planificación del condado, volvía a casa oliendo la comida de Sarah y ayudaba a Ollie, de 10 años, con la tarea en la mesa de la cocina. Su modesta casa de 2 dormitorios en Maple Street había estado llena de risas. El terrible canto de Sarah en la ducha y el cómodo caos de una familia que creía que el mañana siempre llegaría. El cáncer lo cambió todo con la eficiencia de una tormenta invernal. El diagnóstico de Sarah llegó en marzo, agresivo e implacable. Para agosto, ella ya no estaba. Se llevó consigo no solo el corazón de Jace, sino también su estabilidad financiera. Las facturas médicas llegaron. El seguro cubría una parte, pero no los tratamientos experimentales, no las enfermeras privadas, no la esperanza que habían comprado por $30,000 al mes hasta que sus ahorros se evaporaron como el rocío de la mañana. El aviso de ejecución hipotecaria llegó 3 semanas después del funeral de Sarah. Mientras Jace todavía encontraba sus tazas de café en el fregadero y su marcapáginas en novelas que nunca terminaría, se quedó mirando el documento legal, las palabras borrosas por lágrimas que pensó que ya había agotado. Ollie lo encontró en la mesa de la cocina a medianoche, todavía sosteniendo el papel. «Papá». La voz de Ollie era pequeña en la oscuridad. «¿Vamos a estar bien?» Jace abrazó a su hijo, aspirando el olor de su cabello que aún usaba el champú de fresa de Sarah, porque ninguno de los dos podía soportar cambiarlo. «Lo resolveremos, amigo. Siempre lo hacemos». Pero no lo habían resuelto. La casa se vendió en una subasta por menos de lo que debían. La pena de Jace había afectado su desempeño laboral, y los recortes presupuestarios del condado les dieron una excusa fácil para despedirlo. Para noviembre, vivían en el Honda Civic de 15 años de Jace, moviéndose entre estacionamientos e intentando mantener alguna apariencia de vida normal. Ollie había dejado de hablar mucho después de perder la casa. El niño, que antes charlaba sobre todo, desde tarjetas de béisbol hasta por qué se movían las nubes, se había vuelto silencioso y atento. Hacía su tarea bajo la luz de la calle, se duchaba en el centro comunitario y nunca se quejó. Ese silencio preocupaba a Jace más que cualquier rabieta. El tribunal del condado de Millbrook celebraba subastas cada tercer jueves, vendiendo propiedades por impuestos atrasados. Jace pasaba en coche cuando vio a la gente reunirse. Algo desesperado lo hizo detenerse y subir los escalones del tribunal. Nunca había asistido a una subasta, pero la desesperación nos convierte a todos en maestros. La mayoría de las propiedades se vendían por miles, decenas de miles. Jace estaba a punto de irse cuando el subastador gritó: «Siguiente artículo. Calle Sycamore, 1847. Ha estado vacía durante 30 años. Se vende tal como está, sin inspecciones, sin garantías. Empezaremos la puja en $500. La multitud murmuró y se movió. Alguien en la parte de atrás gritó: «Esa es la casa fantasma. Nadie quiere ese lugar». Una anciana cerca de Jace sacudió la cabeza. «¡Qué vergüenza! ¿Qué le pasó a esa familia? Pobre niña». Jace vio su mano levantarse. 500. El subastador pareció sorprendido.
Tengo 500. ¿Oigo 600? El silencio se extendió por los escalones del tribunal. El viento de noviembre agitó los robles, haciendo que las hojas marrones se deslizaran por el pavimento. Jace podía sentir las miradas sobre él. Podía oír conversaciones susurradas sobre el tonto que pujaba por una casa maldita. 600. Llegó una voz de la multitud. El corazón de Jace se aceleró. 600 lo dejarían con $200 a su nombre. Pero Ollie necesitaba un techo. Necesitaba una dirección para la escuela. Necesitaba algo estable en un mundo que le había quitado todo lo demás. 700, gritó Jace. Más silencio. El otro postor sacudió la cabeza y se fue. 800, se escuchó decir Jace, aunque nadie había pujado en su contra. El subastador golpeó su martillo. Vendido al caballero de la chaqueta azul por $800. Más tarde, conduciendo por los barrios más antiguos de Millbrook, con la escritura en la guantera, Chase se preguntó qué había hecho. Sycamore Street se encontraba en el borde del pueblo, donde las aceras daban paso a la grava y las farolas eran escasas. Las casas aquí habían sido construidas en los años 60 y 70, modestos hogares con patios generosos, donde una vez los niños habían jugado y los jardines habían florecido. El número 1237 se diferenciaba de sus vecinos, no solo por su obvio abandono, sino por su diseño. Donde otras casas eran simples ranchos o de varios niveles, esta se levantaba 2 pisos con un porche envolvente y adornos de pan de jengibre que hablaban de una época anterior. Contrachapado cubría las ventanas. La hiedra trepaba por las paredes con una persistencia decidida. El jardín delantero se había rendido a las malas hierbas y a los árboles espontáneos que creaban una barrera natural entre la casa y la calle. Jace aparcó en la entrada agrietada y se sentó por un momento, con el motor sonando mientras se enfriaba. Ollie se movió en el asiento del pasajero, frotándose los ojos. ¿Ya llegamos, papá? Sí, amigo, ya llegamos. Se acercaron juntos al porche delantero, pisando con cuidado las tablas sueltas y las enredaderas. La llave del tribunal encajó perfectamente en la cerradura original, que giró con sorprendente facilidad. La puerta principal se abrió con un gemido que pareció resonar por todo el vecindario. Lo que encontraron dentro desafió todas las expectativas que Jace había formado durante el viaje. La casa no estaba destruida, no estaba vacía, estaba conservada. La luz del sol se filtraba por las grietas del contrachapado, iluminando una sala de estar que pertenecía a otra década. Un sofá floral estaba colocado con almohadas que aún conservaban su forma. Revistas de 1993 yacían extendidas sobre una mesa de café. National Geographic, Better Homes and Gardens, Scientific American. Unas zapatillas de niño se encontraban junto a la puerta, pequeñas y blancas con cordones de arco iris, como si su dueño acabara de quitárselas. Jace y Ollie se movieron por la casa con la reverencia de visitantes en un museo. La cocina tenía platos en el fregadero, una caja de recetas abierta en las galletas de chispas de chocolate favoritas de Emma. La letra era pulcra, femenina, con pequeños corazones en los puntos. Una lista de la compra colgaba del refrigerador, con artículos como leche, pan y velas de cumpleaños escritos con la misma caligrafía cuidadosa. Arriba encontraron 3 dormitorios. El dormitorio principal se sentía pesado por la ausencia. El reloj de un hombre en la mesita de noche, las gafas de lectura de una mujer junto a un marcapáginas en una novela romántica. El segundo dormitorio parecía ser una oficina con archivadores y un escritorio cubierto de papeles que Jace no se sentía con derecho a examinar de cerca. Pero fue el tercer dormitorio lo que hizo que Ollie se quedara sin aliento y que Jace contuviera la respiración. Era una habitación de niño, pero no como cualquier habitación de niño que Jace hubiera visto. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, no las típicas figuras de palo y casas de crayones que la mayoría de los niños creaban, sino bocetos detallados de máquinas, diagramas con etiquetas y flechas, ecuaciones matemáticas escritas con una caligrafía sorprendentemente madura. Un telescopio se encontraba junto a la ventana, todavía apuntando al cielo. Estanterías cubrían una pared, llenas de volúmenes que parecían demasiado avanzados para un niño. Física avanzada, la química de la vida, principios de ingeniería. En el escritorio había una fotografía enmarcada de una niña de escuela que no podía tener más de 12 años.
Tenía ojos oscuros y serios detrás de gafas de montura de alambre, el pelo castaño recogido en una práctica cola de caballo y una sonrisa que parecía guardar secretos. Una pequeña placa en la parte inferior del marco decía, Emma Hartwell, sexto grado, primaria de Millbrook. Ollie tomó la fotografía con manos cuidadosas. Papá, ¿quién es esta? Jace estudió la imagen, notando la inteligencia en la expresión de la niña, la forma en que parecía mirarlos directamente a través de las décadas. Creo que es quien solía vivir aquí, amigo. Su nombre era Emma. ¿A dónde fue? Fue la pregunta que los atormentaría a ambos. El misterio que transformaría su desesperada búsqueda de refugio en algo mucho más profundo. Jace volvió a colocar la fotografía en el escritorio con el mismo cuidado que había mostrado Ollie. Todavía no lo sé, pero tal vez podamos averiguarlo. Mientras exploraban el resto de la habitación de Emma, Jace comenzó a entender por qué los vecinos habían llamado a este lugar maldito, por qué había estado vacío durante 30 años. No estaba embrujado por fantasmas. Estaba embrujado por el peso de los sueños interrumpidos, por la sensación de que una vida notable había sido truncada antes de que pudiera cumplir su promesa. Pero para Jace y Ollie, de pie bajo la luz dorada de la tarde que se filtraba por las ventanas cubiertas, se sentía como algo completamente diferente. Se sentía como si el hogar los hubiera encontrado cuando más lo necesitaban. Su primera semana en la casa transcurrió en un extraño ritmo de descubrimiento y domesticación. Jace había logrado que la electricidad funcionara, aunque el agua tardaría unos días más. Usaban agua embotellada de la tienda de la esquina y comían sándwiches a la luz de una lámpara, sintiéndose como pioneros en su propia extraña frontera. Ollie había reclamado la habitación de Emma como propia, pero había sido cuidadoso de no molestar nada. Dormía en un colchón de aire en el suelo mientras la cama de Emma permanecía perfectamente hecha, sus animales de peluche arreglados contra las almohadas. Cada mañana Jace encontraba a su hijo estudiando los dibujos de la pared de Emma con la intensidad de un erudito que descifraba textos antiguos. «Papá, mira este», dijo Ollie el jueves por la mañana, señalando un boceto detallado cerca de la ventana. «Es una especie de purificador de agua. Mira estos tubos y filtros. Y aquí», trazó su dedo a lo largo de las flechas a lápiz, «el agua sucia entra por aquí y el agua limpia sale por aquí». Jace estudió el dibujo. Incluso para su ojo inexperto, parecía sofisticado, mucho más allá de lo que esperaría de un niño. Fórmulas matemáticas llenaban los márgenes, y los detalles mecánicos mostraban una comprensión de los principios de ingeniería que parecían imposibles para alguien de la edad de Emma. «Era muy inteligente, ¿verdad?», preguntó Ollie. «Era extraordinaria», estuvo de acuerdo Jace. Fue mientras limpiaba un armario en la habitación de Emma que Jace hizo el descubrimiento que lo cambiaría todo. Había estado clasificando cajas de ropa vieja, artículos que podrían ser donados o desechados, cuando su mano rozó algo escondido detrás de los vestidos que colgaban. Un panel de madera en la pared trasera se movió ligeramente bajo la presión. Curioso, Jace empujó más fuerte. El panel se deslizó hacia los lados, revelando un compartimento oculto lo suficientemente grande como para contener un solo cuaderno. Sus manos temblaron al sacarlo, reconociendo de inmediato que esto era algo que Emma había ocultado deliberadamente. El cuaderno estaba encuadernado en cuero gastado, sus páginas llenas de la caligrafía cuidadosa de Emma. La primera página llevaba el título «Mi diario científico», propiedad privada de Emma Catherine Hartwell. Debajo de eso, en letra más pequeña, «Si estás leyendo esto y no estoy aquí para darte permiso, por favor, sé amable con mis ideas. Es todo lo que tengo para dejar atrás». A Jace se le apretó la garganta al leer esas palabras. Llamó a Ollie, quien subió corriendo las escaleras con la emoción de un niño que había estado esperando toda la semana que algo interesante sucediera. Juntos, se sentaron en la cama de Emma y abrieron el diario. Lo que encontraron dentro desafió todas las suposiciones sobre la niñez y el genio que cualquiera de ellos había tenido. El diario contenía más de 200 páginas de observaciones científicas detalladas, bocetos de inventos y trabajos teóricos que se leían como los cuadernos de un estudiante de posgrado. Emma había documentado experimentos de química, física e ingeniería con la precisión metódica de un investigador entrenado. Su caligrafía se volvía más segura a medida que el diario avanzaba, sus ideas más complejas y de mayor alcance. Una sección estaba dedicada por completo a los sistemas de purificación de agua.
Aparentemente, Emma se había fascinado con el problema después de una presentación escolar sobre los niños en países en desarrollo que carecían de acceso a agua potable. Sus bocetos iniciales eran simples, pero evolucionaron a lo largo de docenas de páginas en diseños cada vez más sofisticados. «Mira esto», susurró Jace, pasando a una página titulada Unidad de Purificación con Energía Solar, versión 12. El dibujo mostraba un dispositivo compacto que aparentemente podía purificar agua contaminada usando solo la luz del sol y una serie de filtros innovadores. Los márgenes estaban llenos de cálculos sobre tasas de flujo, eficiencia de filtración y proyecciones de costos. «Quería ayudar a la gente», dijo Ollie en voz baja. «Niños como nosotros, pero en otros países». Jace pasó la página y encontró algo que le hizo dar un brinco al corazón. Era una carta escrita con la caligrafía cuidadosa de Emma y fechada solo 3 meses antes de la desaparición de la familia. «Querida yo del futuro», comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que sobreviviste para tener al menos 16 años, lo cual me haría muy feliz. Quería escribir todo lo que he aprendido sobre el purificador de agua, en caso de que algo me suceda, antes de que pueda terminarlo correctamente. Mamá dice, me preocupo demasiado por cosas de adultos, pero sé que soy diferente de otros niños, y no creo que vaya a tener tanto tiempo como todos los demás». La carta continuó durante 3 páginas detallando los miedos de Emma sobre su salud, su frustración con los adultos que no tomaban en serio sus ideas y su desesperada esperanza de que alguien algún día continuara su trabajo. Escribió sobre sentirse aislada de los niños de su edad, sobre maestros que no sabían qué hacer con una estudiante que ya había superado sus conocimientos, sobre padres que la amaban, pero no podían entender la urgencia que sentía por sus proyectos. «Sueño con el día en que ningún niño tenga que morir por beber agua sucia», escribió cerca del final. «Sé que eso suena a algo que diría un adulto, pero he visto las fotografías en National Geographic y no puedo dejar de pensar en ello. Si no puedo crecer para solucionar este problema yo misma, tal vez alguien más encuentre mi trabajo y lo haga realidad». Jace tuvo que dejar de leer. El peso de las palabras de Emma, la madurez de sus preocupaciones, la conmovedora esperanza en su escritura, todo se sentía demasiado pesado para el pequeño dormitorio donde estaban sentados, rodeados de los artefactos de su vida interrumpida. «Papá», la voz de Ollie era pequeña. «¿Qué le pasó?». Antes de que Jace pudiera responder, oyeron un golpe en la puerta principal. Era su primer visitante desde que se mudaron, y Jace se sintió extrañamente protector de los secretos de Emma mientras bajaba a responder. En el porche se encontraba una anciana con el pelo plateado recogido en un pulcro moño y ojos amables detrás de gafas de montura de alambre que recordaron a Jace inmediatamente la fotografía de la escuela de Emma. Llevaba un plato de cazuela cubierto y tenía la expresión de alguien que había estado debatiendo esta visita durante días. «Soy Martha Kowalski», dijo. «Vivo a 3 casas de distancia. Quería darles la bienvenida al vecindario y les traje algo de cenar». Hizo una pausa, estudiando el rostro de Jace. «También quería hablar con usted sobre la casa que ha comprado». Jace la invitó a entrar, agradecido por una conversación de adultos después de una semana de solo él y Ollie. Martha dejó la cazuela en la encimera de la cocina y miró alrededor de la habitación conservada con una expresión de profunda tristeza. «No he estado dentro de esta casa en 30 años», dijo en voz baja. «Se ve exactamente igual». «¿Conocía a la familia?», preguntó Jace. Martha asintió. «Fui la bibliotecaria de niños en la Biblioteca Pública de Millbrook durante 42 años. Emma Hartwell fue una de mis clientas más devotas. Esa niña leía todo lo que teníamos sobre ciencia e ingeniería, y luego comenzó a solicitar libros a través de préstamos interbibliotecarios que la mayoría de los adultos no podían entender». Sonrió al recordar. Ella venía todos los martes después de la escuela, con los brazos cargados de libros devueltos, lista para sacar otra pila que era más alta que ella. «¿Qué les pasó?». La pregunta vino de Ollie, que había aparecido al pie de las escaleras con el diario de Emma agarrado contra su pecho. La expresión de Martha se volvió pesada. «Oh, cariño, fue una tragedia. Emma se puso muy enferma, muy de repente. Los médicos dijeron que era una enfermedad rara, algo con su sangre. Entró y salió del hospital durante meses, pero siguió trabajando en sus proyectos incluso cuando estaba demasiado débil para caminar.
Jace sintió que las piezas encajaban. Murió solo 3 semanas antes de cumplir 13 años. Martha confirmó. Sus padres estaban devastados. No podían soportar cambiar nada en la casa. No podían soportar venderla o alquilarla. Simplemente cerraron la puerta con llave y se mudaron. Oí que se fueron a vivir con parientes en California, pero nunca regresaron. Los tres se quedaron de pie en la cocina conservada, rodeados por el peso de esa revelación. Emma no había desaparecido misteriosamente. Simplemente se le había acabado el tiempo. Como a veces les sucede a los niños cuando el mundo se mueve demasiado rápido para que sus pequeños cuerpos lo sigan. Era especial, continuó Martha, no solo inteligente, sino amable. Solía ayudar a otros niños con sus deberes en la biblioteca, siempre paciente, incluso cuando no podían seguir su ritmo. Hablaba de querer inventar cosas que ayudaran a la gente, especialmente a los niños que sufrían en algún lugar del mundo. Ollie levantó el diario. Encontramos esto. Escribió sobre querer ayudar a los niños que no tienen agua limpia. Los ojos de Martha se llenaron de lágrimas. Hablaba de ese proyecto constantemente en sus últimos meses, incluso cuando estaba tan débil que los médicos decían que debería estar descansando. Ella estaba en la biblioteca investigando sistemas de filtración y energía solar. Se secó los ojos con un pañuelo de su bolso. Siempre me pregunté qué había pasado con todo su trabajo. Jace miró a su hijo, a la anciana bibliotecaria que había amado a Emma como a una nieta, a la cocina donde una niña brillante se había sentado a hacer deberes que podrían haber cambiado el mundo. El peso de la responsabilidad se asentó en sus hombros como un abrigo familiar. ¿Nos ayudaría a entender en qué estaba trabajando?, le preguntó a Martha. ¿Nos ayudaría a aprender sobre Emma? Martha sonrió a través de sus lágrimas. Cariño, pensé que nunca me lo preguntarían. Martha se convirtió en su guía al mundo de Emma. A la tarde siguiente, regresó con una caja de artículos fotocopiados y una expresión decidida que le recordó a Jace a su difunta esposa, cuando Sarah había decidido que algo tenía que lograrse. Pasé toda la noche revisando mis archivos, explicó Martha mientras se acomodaban en la sala de estar. Guardé todo lo relacionado con la investigación de Emma en la biblioteca. Llámelo instinto de bibliotecaria, pero sabía que algún día esta información importaría. Ollie se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, con el diario de Emma abierto en su regazo. Durante el último día se había absorbido cada vez más en el intento de decodificar los dibujos y las notas de Emma. Jace observó a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Era lo más animado que había estado Ollie desde la muerte de Sarah, pero había algo casi desesperado en la forma en que se aferraba a la historia de Emma. «Cuéntanos sobre la caja de música», dijo Martha, sacando una carpeta de papel manila. ¿Ya la encontraron? Jace y Ollie intercambiaron miradas. ¿Qué caja de música? Martha sonrió. Emma la mencionó en una de nuestras últimas conversaciones. Dijo que había escondido algo importante dentro de una caja de música que le había regalado su abuela. Era muy reservada al respecto. Dijo que era la clave para entender su trabajo más importante. Pasaron la siguiente hora buscando sistemáticamente en la habitación de Emma. Martha los dirigió con la paciencia de alguien que había ayudado a innumerables niños a encontrar libros de biblioteca perdidos. Finalmente, Ollie la descubrió detrás de una colección de animales de peluche en un estante alto. Era una caja de música de madera tallada con delicadas rosas y pintada en suaves colores pastel. La caja era más pesada de lo esperado. Su peso sugería una complejidad oculta. Cuando Jace levantó la tapa, una suave melodía comenzó a sonar. Algo clásico que no reconoció, pero que pareció llenar la habitación con la esencia de la niñez y la inocencia perdida. «El canon de Pachelbel», dijo Martha en voz baja. La pieza favorita de Emma. Decía que era matemáticamente perfecta. Pero mientras escuchaban, la cabeza de Ollie se inclinó con la atención concentrada que había heredado de su madre. «Papá, hay algo mal con la melodía». «¿Mal cómo? No está tocando las notas correctas». «Escucha». Ollie tarareó, su oído perfecto captando discrepancias que los adultos pasaron por alto. Algunas de las notas son diferentes de la canción real. Y no son errores aleatorios, son deliberados. Martha se inclinó con emoción. Emma mencionó que había modificado algo para crear un código. Estaba fascinada con la idea de esconder mensajes a la vista de todos. Durante las siguientes 2 horas, con Martha proporcionando el contexto histórico y el oído musical de Ollie identificando las notas alteradas, comenzaron a descifrar el código de Emma.
Había cambiado notas específicas en la melodía para que correspondieran a las letras del alfabeto. Cuando transcribieron las notas modificadas en un papel, un mensaje surgió. Mira dónde la luz de la mañana toca la pared a las 8:07 del 7º día después de mi cumpleaños. A Jace le dio un escalofrío de reconocimiento. Según las fechas en el diario de Emma, su cumpleaños había sido el 15 de octubre. 7 días después habría sido el 21 de octubre, solo 2 semanas antes de la desaparición de la familia. Ella lo sabía, dijo en voz baja. Sabía que se le estaba acabando el tiempo. El siguiente domingo por la mañana los encontró a los tres en la habitación de Emma a las 8, viendo cómo el sol de otoño se colaba por la única ventana sin tapiar. La luz se movió a través de la pared como un foco dorado, iluminando diferentes secciones de los dibujos de Emma a medida que pasaban los minutos. Exactamente a las 8:07, la luz del sol cayó sobre un boceto que se veía diferente de los demás. Donde los otros dibujos de Emma estaban hechos a lápiz, incluía pequeñas marcas en lo que parecía ser tinta invisible, marcas que solo se volvieron visibles bajo la luz solar directa. «Niña lista», murmuró Martha mientras el mensaje oculto se revelaba. Era un mapa de la casa que mostraba la ubicación de algo marcado con una estrella en el sótano detrás del calentador de agua. El sótano había sido una zona de la casa que Jace había evitado explorar. Se sentía demasiado intrusivo, demasiado como saquear una tumba. Pero el elaborado código de Emma sugería que ella había querido que alguien encontrara lo que había escondido allí. El sótano era exactamente lo que Jace había esperado. Suelos de cemento, vigas expuestas, el olor a humedad de 30 años sin ventilación adecuada. El calentador de agua se encontraba en la esquina más alejada, un monumento cilíndrico a la ingeniería de los años 80 que de alguna manera todavía funcionaba. Detrás de él, exactamente donde el mapa de Emma indicaba, encontraron una piedra suelta en el muro de cimentación. Jace la liberó con las manos, revelando una cavidad lo suficientemente grande como para contener un tubo de metal para documentos, el tipo que los fotógrafos usaban para proteger los negativos. Dentro del tubo había planos arquitectónicos diferentes a cualquier cosa en el diario de Emma. No eran bocetos o ideas, eran planos de calidad profesional para un sistema de purificación de agua que parecía décadas adelantado a su tiempo. Cada componente estaba etiquetado, cada medida precisa, cada ángulo calculado al grado. Pero lo que era más importante, metido entre los planos, encontraron una solicitud de patente parcialmente completada. Emma había estado tratando de proteger legalmente su invento para asegurarse de que sus ideas pudieran beneficiar al mundo, incluso si ella no estaba allí para supervisar su desarrollo. La solicitud de patente estaba escrita en el lenguaje cuidadoso de los documentos legales, aunque la juventud de Emma se mostraba en lugares donde su entusiasmo natural superaba las limitaciones formales. Ella describió su invento como un sistema de purificación de agua con energía solar diseñado para proporcionar agua potable segura a los niños en comunidades desatendidas en todo el mundo. Las especificaciones técnicas eran asombrosas. El sistema de Emma podía purificar agua contaminada a una tasa de 50 galones por día, usando solo la luz del sol, y una serie de filtros innovadores que ella misma había diseñado. El costo proyectado por unidad era de menos de $200, lo que lo hacía asequible para su despliegue en países en desarrollo. «Esto es revolucionario», dijo Martha, estudiando los planos con creciente asombro. Quiero decir, sabía que Emma era brillante, pero esto podría salvar millones de vidas. Jace se encontró pensando en el peso de lo que habían descubierto. El invento de Emma no era solo inteligente, era genuinamente un cambio para el mundo, y ella había muerto antes de poder compartirlo con alguien que pudiera tener los recursos para hacerlo realidad. Esa noche, después de que Martha se fuera a casa con promesas de investigar el proceso de patente, Jace y Ollie se sentaron en la habitación de Emma, rodeados por la evidencia de su mente notable. La caja de música tocaba su melodía codificada de fondo, una banda sonora para su creciente comprensión de la niña que había vivido allí. «Papá», dijo Ollie en voz baja, «¿qué se supone que debemos hacer con todo esto?» Era la pregunta que había estado atormentando a Jace desde que habían encontrado el diario. Emma había dejado atrás ideas que podrían cambiar el mundo, pero las había dejado en las manos de un padre afligido y un niño de 10 años que solo intentaban sobrevivir a sus propias pérdidas.
Todavía no lo sé, amigo, admitió Jace. Pero creo que Emma quería que alguien encontrara su trabajo. Tal vez ese alguien somos nosotros. Ollie tomó la fotografía escolar de Emma, estudiando su expresión seria y sus ojos inteligentes. Estaba tratando de ayudar a la gente, aunque solo fuera una niña. Estaba tratando de ayudar a la gente porque era una niña, corrigió Jace suavemente. A veces los niños ven soluciones que los adultos pasan por alto porque aún no han aprendido que se supone que algunos problemas son imposibles de resolver. Mientras se preparaban para ir a la cama esa noche, tanto el padre como el hijo sintieron el peso del legado de Emma, asentándose a su alrededor como un manto. Habían llegado a esta casa buscando refugio y habían encontrado en su lugar un propósito que ninguno de los dos había esperado. La caja de música continuó tocando su melodía secreta, llenando la oscuridad con la promesa de que algunos regalos son demasiado preciosos para permanecer enterrados para siempre. Martha regresó el martes siguiente con una gran cantidad de materiales de investigación y la determinación concentrada de una mujer en una misión. Había pasado 2 días en la biblioteca del condado, en la biblioteca de la universidad en el pueblo siguiente y hablando por teléfono con abogados de patentes que se especializaban en derecho de propiedad intelectual. La buena noticia, anunció mientras se reunían alrededor de la mesa de la cocina, es que la solicitud de patente de Emma nunca se presentó. Eso significa que sus ideas todavía están protegidas por lo que se llama leyes de prior art, y podríamos potencialmente completar el proceso de solicitud en su nombre. Jace sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que necesitamos demostrar que el invento realmente funciona. Una patente no se trata solo de tener una buena idea. Tienes que demostrar que la idea se puede fabricar y que funcionará como se prometió. Ollie, que había estado estudiando los planos de Emma con creciente fascinación, levantó la vista de su cuidadoso examen de un diseño de filtro. ¿Podríamos construirlo? ¿Podríamos realmente hacer el purificador de agua de Emma? Martha sonrió ante su entusiasmo. Eso es exactamente lo que esperaba que me preguntaras. Hablé con la doctora Patricia Chen en la Universidad Estatal. Dirige el Departamento de Ingeniería Ambiental y ha aceptado analizar los diseños de Emma. Si son tan revolucionarios como parecen, podría estar dispuesta a ayudarnos a crear un prototipo. El viaje a la Universidad Estatal tomó 45 minutos a través de un campo que le recordó a Jace tiempos mejores, cuando él y Sarah habían hecho viajes de fin de semana para explorar pequeños pueblos y tiendas de antigüedades. Ollie se sentó en el asiento trasero con los planos de Emma cuidadosamente protegidos en un portafolio que Martha le había proporcionado, tratándolos con la reverencia de un monje que transporta textos sagrados. El laboratorio de la doctora Chen ocupaba un piso entero del edificio de ingeniería, lleno de equipos sofisticados que hacían que el taller del dormitorio de Emma pareciera primitivo en comparación. Pero cuando la doctora Chen examinó los planos de Emma, su expresión cambió de un interés educado a un asombro genuino. ¿De dónde dijo que venían estos diseños?, preguntó, estudiando los esquemas de filtración con creciente emoción. De una niña de 12 años llamada Emma Hartwell, respondió Jace. Murió hace 30 años antes de que pudiera terminar su trabajo. La doctora Chen levantó la vista bruscamente. ¿Una niña de 12 años diseñó esto? Eso es imposible. Este nivel de sofisticación de ingeniería, la comprensión de la dinámica de fluidos, la conversión de energía solar, la filtración molecular, esto representa años de estudio de posgrado. Martha sacó la fotografía escolar de Emma. Era lo que solíamos llamar una niña prodigio. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre en la biblioteca leyendo revistas científicas que la mayoría de los adultos no podían entender. Durante las siguientes 2 horas, la doctora Chen examinó cada aspecto de los diseños de Emma. Hizo cálculos, consultó materiales de referencia e hizo llamadas a colegas que se especializaban en varios aspectos de la tecnología de purificación de agua. Necesito ser completamente honesta con ustedes, dijo finalmente. Estos diseños no solo son viables, son brillantes. De alguna manera, Emma intuyó principios de ingeniería que ni siquiera fueron reconocidos formalmente hasta finales de la década de 1990. Su sistema de conversión de energía solar es más eficiente que cualquier cosa actualmente en el mercado. Su método de filtración combina múltiples tecnologías de formas que nadie ha intentado.
Jace sintió una extraña mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por los extraordinarios dones de Emma. Tristeza porque el mundo había perdido una mente tan notable antes de que pudiera florecer. Más importante aún, continuó la doctora Chen, creo que podemos construir esto. Mis estudiantes de posgrado y yo hemos estado trabajando en problemas similares durante años, pero nunca hemos abordado la solución desde este ángulo. El diseño de Emma es elegante de formas que nuestros enfoques más convencionales no lo son. Ollie se inclinó ansiosamente. ¿Entonces realmente funcionaría? ¿Realmente limpiaría el agua sucia? No solo la limpiaría, respondió la doctora Chen. Según estas especificaciones, el sistema de Emma purificaría el agua a un estándar que supera la mayoría de las plantas de tratamiento municipales, y lo haría usando solo la luz del sol y filtros que podrían fabricarse por menos de $50 cada uno. Las implicaciones golpearon a Jace como una fuerza física. El invento de Emma no era solo inteligente, era el tipo de avance que podría cambiar legítimamente el mundo. Y de alguna manera, a través de una combinación de desesperación y casualidad, él y Ollie se habían convertido en los guardianes de su legado. ¿Qué se necesitaría para construir un prototipo?, preguntó Martha. Siempre la bibliotecaria práctica. La doctora Chen consultó sus notas. 3 meses, tal vez 4. Necesitaría asegurar fondos para materiales y tiempo de asistente de posgrado. Pero este es exactamente el tipo de proyecto que atrae dinero de subvenciones. Hay fundaciones específicamente dedicadas a desarrollar tecnología de agua potable para poblaciones desatendidas. Mientras conducían a casa, Ollie estaba inusualmente callado. Jace lo miró por el espejo retrovisor y vio la expresión pensativa que significaba que su hijo estaba procesando algo importante. ¿Qué tienes en mente, amigo? Sigo pensando en Emma, dijo Ollie. Tenía nuestra edad cuando descubrió todo esto. Era solo una niña, pero estaba tratando de salvar a la gente. Jace se detuvo en un parque al borde de la carretera y se giró para mirar a su hijo. ¿Eso te inspira o te preocupa? Ambas cosas, supongo. Quiero decir, tengo 10 años y apenas puedo con mis deberes de matemáticas. Pero Emma tenía 12 y inventó algo que podría ayudar a millones de personas. Ollie miró hacia abajo al portafolio que contenía los planos de Emma. ¿Y si se supone que yo también debo hacer algo importante, pero no soy lo suficientemente inteligente? La pregunta rompió el corazón de Jace y lo llenó simultáneamente. Salió del coche y se sentó en la mesa de picnic donde Ollie se había movido para mirar las nubes. ¿Sabes qué creo que hizo a Emma especial?, dijo Jace finalmente. No fue solo que fuera inteligente. Mucha gente es inteligente. Lo que hizo a Emma extraordinaria fue que se preocupaba por personas que nunca había conocido. Niños en el otro lado del mundo que necesitaban agua limpia. Usó sus dones para tratar de ayudar a los demás. Pero yo no tengo dones así. ¿Quién lo dice? Jace le sonrió a su hijo. Tú fuiste quien se dio cuenta de que la caja de música de Emma estaba tocando las notas incorrectas. Fuiste tú quien notó patrones en sus dibujos que Martha y yo pasamos por alto. Tienes el corazón de tu madre y tu propia forma única de ver el mundo. Ollie consideró esto. ¿Crees que a mamá le habría gustado Emma? La pregunta tomó a Jace por sorpresa, pero al pensar en ello, se dio cuenta de que la respuesta era obvia. Le habría encantado Emma. Tu mamá siempre decía que lo más hermoso de los niños era su deseo natural de hacer del mundo un lugar mejor. Esa noche, de vuelta en la habitación de Emma, tomaron una decisión que lo cambiaría todo. Martha les había dejado información de contacto de varias fundaciones que financiaban iniciativas de agua potable, junto con una pila de solicitudes de subvención y formularios legales. Vamos a hacer esto, anunció Jace. Vamos a hacer realidad el invento de Emma. Ollie levantó la vista del diario de Emma, que había estado leyendo como un cuento antes de dormir. Incluso si toma mucho tiempo, incluso si toma años, Emma merece que su trabajo sea compartido con el mundo, y hay niños que necesitan lo que ella creó. Mientras se preparaban para ir a la cama, Jace se dio cuenta de que por primera vez desde la muerte de Sarah, sentía algo que había faltado en sus vidas. Propósito. Ya no solo estaban sobreviviendo, estaban trabajando por algo significativo, algo que los conectaba con la niña brillante que había vivido en esa casa y había soñado con cambiar el mundo. La caja de música tocó su melodía codificada una vez más antes de que Jace cerrara la tapa. Su mensaje secreto, ahora descifrado, pero su promesa apenas comenzando a desplegarse. 3 semanas después de su colaboración con la doctora,
Chen, Ollie hizo un descubrimiento que cambió por completo su comprensión de la historia de Emma. Había estado examinando metódicamente cada centímetro de la habitación de Emma, tratándolo como un sitio arqueológico, donde cada artefacto podría revelar información crucial sobre la niña que había vivido allí. Fue mientras investigaba una tabla del suelo suelta cerca del escritorio de Emma que encontró la colección de cartas escondidas en un pequeño espacio entre las vigas. A diferencia del diario científico de Emma, estas cartas eran profundamente personales, escritas con la voz de una niña solitaria que intentaba dar sentido a un mundo que se movía demasiado rápido para su mente extraordinaria. Querida Emma del futuro, comenzaba la primera carta, fechada 2 años antes de su muerte. Hoy es mi 10º cumpleaños. Todos me regalaron juguetes, pero lo que realmente quería era que alguien entendiera por qué paso tanto tiempo pensando en problemas de los que los adultos dicen que soy demasiado joven para preocuparme. Jace leyó las cartas en voz alta a Martha y Ollie esa noche, su voz quebrándose en pasajes que revelaban el profundo aislamiento de Emma a pesar de sus padres amorosos y su hogar cómodo. Los otros niños en la escuela piensan que soy rara porque leo libros de ciencia durante el recreo. Continuaba una carta. La señora Patterson, mi maestra, sigue diciéndoles a mis padres que necesito actuar más como una niña normal. Pero no sé cómo hacer que mi cerebro deje de funcionar como lo hace. Cuando veo fotos de niños en otros países que están enfermos por el agua sucia, no puedo dejar de pensar en ello hasta que descubro cómo ayudarlos. Otra carta escrita solo meses antes de su muerte reveló el peso de la creciente conciencia de Emma sobre su propia mortalidad. Querida Emma del futuro, si existes, fui al médico de nuevo hoy. Mamá y papá piensan que no entiendo lo que los médicos dicen, pero sí lo entiendo. Entiendo todo. Y sé que tal vez no llegue a crecer como los demás niños. Por eso estoy trabajando tan duro en el purificador de agua. Si no puedo vivir lo suficiente para ayudar a la gente yo misma, tal vez pueda dejar algo que los ayude después de que me haya ido. Las cartas pintaban una imagen de una niña que llevaba las preocupaciones del mundo sobre sus hombros, que se sentía responsable de resolver problemas que habían desafiado a la humanidad durante generaciones, pero también revelaban la profunda capacidad de Emma para amar y su desesperado deseo de conexión. A veces finjo que algún día una familia se mudará a nuestra casa y encontrará todo mi trabajo, escribió en una de sus últimas cartas. Finjo que entenderán lo que estaba tratando de hacer y que me ayudarán a terminarlo. Sé que probablemente es una tontería, pero me hace sentir menos sola cuando trabajo hasta tarde en la noche en mis proyectos. Ollie levantó la vista de la carta con lágrimas en los ojos. Papá, nos estaba escribiendo a nosotros. Sabía que vendríamos. Martha se secó los ojos con un pañuelo. Los niños como Emma a menudo tienen una comprensión intuitiva de las cosas que los adultos pasan por alto. Tal vez de alguna manera ella sabía que su trabajo encontraría a las personas adecuadas. Las cartas también proporcionaron información crucial sobre el proceso de invención de Emma. Describió experimentos realizados en secreto, materiales comprados con dinero de cumpleaños y la creciente urgencia que sentía a medida que su salud empeoraba. Lo más importante, mencionó prototipos adicionales escondidos en varios lugares de la casa. Construí 3 versiones diferentes del purificador de agua, explicaba una carta. La primera está en el armario de mi dormitorio detrás de la tabla suelta. La segunda está en el sótano junto a mi juego de química. La tercera está en el ático dentro de una maleta vieja. Quería asegurarme de que si algo le sucedía a una de ellas, las otras sobrevivirían. La búsqueda de los prototipos de Emma se convirtió en un proyecto familiar que unió a Martha, Jace y Ollie de formas que le recordaron a Jace a tiempos mejores. Martha lo abordó con la metodología sistemática de una bibliotecaria. Jace aportó sus habilidades prácticas para resolver problemas y Ollie proporcionó el salto intuitivo que a menudo los llevaba al lugar exacto. Encontraron el primer prototipo exactamente donde Emma lo había descrito. Era un dispositivo del tamaño de una caja de zapatos construido con tuberías de PVC, células solares recuperadas de una calculadora rota y filtros que parecían estar hechos de materiales domésticos, pero que mostraban una comprensión sofisticada de la ciencia molecular. El prototipo del sótano era más avanzado, representando claramente meses de perfeccionamiento y mejora. De alguna manera, Emma había adquirido componentes de calidad profesional, filtros de precisión,
paneles solares de alta eficiencia, sistemas de monitoreo electrónico que podrían haber salido de un laboratorio comercial. ¿Cómo consiguió una niña de 12 años acceso a este equipo?, se preguntó la doctora Chen cuando llevaron los prototipos a su laboratorio para analizarlos. Martha tenía la respuesta. El tío de Emma trabajaba para una empresa de tratamiento de agua. Recuerdo que ella mencionaba que él le traía muestras de diferentes materiales de filtración. Probablemente no tenía ni idea de que los estaba usando para construir prototipos funcionales. Pero fue el tercer prototipo escondido en la maleta del ático lo que dejó a todos sin aliento. Esto no era un experimento de niño o incluso un proyecto de estudiante avanzado. Era un sistema de purificación de agua completamente funcional que parecía listo para su fabricación comercial. Este no era el dispositivo experimental que habían encontrado en el ático. Este era el diseño final de Emma, que incorporaba todas las lecciones que había aprendido de sus intentos anteriores. «Esto es imposible», murmuró la doctora Chen mientras examinaba el dispositivo. Las tolerancias de ingeniería, la integración de componentes, los cálculos de eficiencia. Esto representa un nivel de sofisticación que la mayoría de mis estudiantes de posgrado no podría lograr. El prototipo del ático venía con su propia documentación, resultados de pruebas detallados que mostraban que Emma había purificado agua del arroyo contaminado detrás de su casa, agua del sistema de suministro municipal e incluso muestras que había contaminado deliberadamente para probar los límites de sus sistemas. Cada prueba mostró el mismo resultado. El invento de Emma produjo agua que superaba todos los estándares federales de pureza mientras usaba menos energía que cualquier sistema existente. Ella realmente lo hizo, susurró Ollie, mirando los resultados de las pruebas. Realmente resolvió el problema. Pero quizás el descubrimiento más conmovedor en el ático fue que una carta final se hallada en un sobre marcado para quien encuentre mi trabajo. Si estás leyendo esto, había escrito Emma, significa que no pude terminar lo que empecé. Eso me entristece, pero no tanto como podrías pensar. Siempre supe que los inventos más importantes pertenecen a todos, no solo a las personas que los crean. La carta continuaba. Espero que quien encuentre mi purificador de agua lo ponga a disposición de los niños que necesitan agua limpia para sobrevivir. Espero que recuerden que detrás de cada invento hay alguien que se preocupó lo suficiente por otras personas como para pasar su tiempo tratando de resolver problemas en lugar de solo preocuparse por ellos. Emma terminaba con una petición que rompió el corazón de todos. Si usan mi invento para ayudar a la gente, por favor, díganles que vino de una niña que quería asegurarse de que ningún niño muriera por algo tan simple como el agua sucia. Díganles que el amor puede sobrevivir, incluso cuando la persona que lo sintió no puede. Esa noche, mientras se sentaban en la habitación conservada de Emma, rodeados por la evidencia de su notable vida, Martha hizo una observación que se quedaría con todos ellos. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «he estado pensando en lo que hizo a Emma tan especial. No fue solo su inteligencia, aunque ciertamente era brillante. Fue su empatía. Podía imaginar el sufrimiento de los niños que nunca había conocido en lugares en los que nunca había estado. Y esa imaginación la impulsó a trabajar más duro que cualquier adulto que he conocido». Jace miró a su hijo, que había pasado el día catalogando cuidadosamente los prototipos de Emma con la misma atención al detalle que Emma misma había mostrado. «Creo que el mayor invento de Emma no fue el purificador de agua», dijo. «Creo que fue el ejemplo que nos dio, mostrándonos que la edad no importa cuando se trata de preocuparse por los demás, que la mejor razón para usar nuestros dones es para ayudar a las personas que nunca conoceremos». Mientras se preparaban para ir a la cama, Ollie preguntó la pregunta que los había atormentado a todos. «¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos con todo lo que Emma dejó atrás?» Jace volvió a guardar las cartas en su escondite, con el mismo cuidado que Emma había mostrado cuando las colocó allí 3 décadas antes. «Ahora mantenemos la promesa que nos pidió que hiciéramos. Nos aseguramos de que su trabajo llegue a los niños que lo necesitan». Afuera, el viento de noviembre agitaba las ventanas de la casa que había albergado los sueños de Emma y ahora albergaba los de ellos. Adentro, 3 personas que habían comenzado como extraños se estaban convirtiendo en una familia unida por el legado de una niña cuyo mayor deseo era simplemente ayudar a otros a sobrevivir. La revelación que desbloquearía el mayor secreto de Emma
no provino de su laboratorio oculto o de sus diarios científicos, sino de un sobre Manila que Martha descubrió mientras investigaba la historia familiar de Emma en el tribunal del condado. Quería saber más sobre los padres de Emma, explicó Martha cuando llegó a la casa el martes siguiente, con los brazos llenos de documentos fotocopiados. Pensé que podría ayudarnos a entender cómo honrar adecuadamente la memoria de Emma si sabíamos más sobre las personas que criaron a una niña tan extraordinaria. Lo que Martha había encontrado entre los registros públicos era un archivo que pintaba una imagen de una familia que luchaba contra circunstancias mucho más complejas de lo que nadie había imaginado. Jace, Ollie, dijo Martha, con la voz pesada por el peso del descubrimiento. Necesito contarles algo sobre Emma que cambia todo lo que creíamos saber sobre su historia. Se reunieron en la sala de estar, rodeados por los familiares artefactos de la infancia conservada de Emma. Pero cuando Martha abrió el sobre Manila, la atmósfera en la habitación cambió de una cálida nostalgia a algo mucho más profundo. Emma no solo murió de una enfermedad rara, comenzó Martha, sacando una pila de registros médicos que se habían archivado como parte del reclamo de seguro de la familia. Murió de leucemia mieloide juvenil, una forma particularmente agresiva de cáncer de sangre que afecta principalmente a niños entre las edades de 10 y 15 años. Jace sintió que se le apretaba el estómago. Sabía lo suficiente sobre la leucemia infantil para entender las implicaciones. Los registros médicos muestran que a Emma le diagnosticaron cuando tenía 11 años, continuó Martha. Pero aquí está lo que es notable y desgarrador. Emma conocía su diagnóstico, entendía su pronóstico y tomó la decisión consciente de pasar el tiempo que le quedaba trabajando en inventos que pudieran ayudar a otros niños a sobrevivir enfermedades que ella sabía que no podía superar. Martha sacó una carta escrita por el oncólogo de Emma a sus padres, fechada 6 meses antes de la muerte de Emma. Emma es una paciente extraordinaria, decía la carta. A pesar de su juventud, ha demostrado una comprensión de su condición que supera la de la mayoría de los pacientes adultos. Ha solicitado específicamente que su programa de tratamiento se organice para permitirle el máximo tiempo para lo que ella llama su trabajo. Si bien normalmente animamos a los niños a centrarse en actividades normales de la infancia durante el tratamiento, la dedicación de Emma a sus proyectos científicos parece proporcionarle un sentido de propósito que puede estar contribuyendo a su resiliencia psicológica. La carta continuaba con detalles que sacaron lágrimas a todos los presentes. Emma me ha informado que está trabajando en inventos diseñados para ayudar a los niños en países en desarrollo que carecen de acceso a agua limpia y atención médica. Me ha pedido que la ayude a comprender los desafíos médicos que enfrentan los niños con enfermedades transmitidas por el agua, diciendo que quiere asegurarse de que sus inventos aborden problemas reales en lugar de teóricos. Nunca me he encontrado con un paciente infantil con una conciencia tan madura de los problemas de salud global, pero fue el siguiente documento lo que reveló el verdadero alcance del extraordinario coraje de Emma. Martha sacó una carta manuscrita de Emma a sus padres, encontrada entre los papeles de su padre después de su muerte varios años antes. Queridos mamá y papá, comenzaba la carta. Sé que creen que no entiendo lo que me está pasando, pero sí lo entiendo. Sé que tengo leucemia y sé que los tratamientos no están funcionando como los médicos esperaban. La carta de Emma continuaba con la sabiduría de alguien mucho mayor que sus 12 años. No tengo miedo a morir, pero sí tengo miedo de morir sin dejar algo útil atrás. He estado leyendo sobre niños en otros países que mueren por agua sucia, y me doy cuenta de que tal vez pueda ayudarlos incluso si no puedo ayudarme a mí misma. Si puedo inventar una forma de limpiar el agua que sea lo suficientemente simple y barata para que las familias pobres la usen, entonces tal vez mi vida habrá importado para algo importante. El último párrafo de la carta de Emma reveló la profundidad total de su sacrificio. Sé que quieren que pase más tiempo siendo solo una niña, jugando con amigos y viendo películas y haciendo cosas normales. Pero las cosas normales se sienten vacías cuando sé que otros niños están muriendo por problemas que yo podría ser capaz de resolver. Por favor, déjenme seguir trabajando en mis inventos. Es la única forma en que puedo sentir que estoy luchando contra la injusticia de estar enferma. Martha se secó los ojos antes de continuar. Hay más. Los registros médicos de Emma muestran que rechazó varias opciones de tratamiento que podrían haberle extendido la vida porque habrían interferido con sus capacidades cognitivas.
Ella eligió permanecer lúcida para poder seguir trabajando, aunque eso significara aceptar un tiempo de supervivencia más corto. El peso de esta revelación se posó sobre la habitación como una pesada manta. Emma no había sido una niña prodigio que casualmente se enfermó. Había sido una niña moribunda que eligió pasar sus últimos meses tratando de salvar a otros niños en lugar de prolongar su propia vida. Ella se dio tiempo, dijo Ollie en voz baja, con la voz llena de asombro. Se dio su propio tiempo para poder ayudar a niños que nunca conocería. Martha asintió. Pero hay algo más, algo que hace que la historia de Emma sea aún más notable. Sacó un último documento, una cinta de video en casete etiquetada para la futura familia de Emma, con una caligrafía cuidadosa. La madre de Emma dejó esto con su abogado antes de que la familia se mudara a California, explicó Martha. Las instrucciones eran que se le diera a quien finalmente comprara la casa, pero solo si parecían preocuparse genuinamente por la memoria de Emma. Martha había traído un pequeño televisor y una videograbadora de su propia casa. Mientras insertaba la cinta, la habitación se llenó del suave sonido estático de la grabación analógica. Luego apareció el rostro de Emma en la pantalla. No la fotografía escolar seria con la que se habían familiarizado, sino una niña viva y que respiraba con ojos brillantes y una sonrisa amable. «Hola», dijo Emma, con la voz clara a pesar de la obvia fatiga en su rostro. «Si estás viendo esto, significa que alguien especial se ha mudado a mi casa y ha encontrado mi trabajo. Mi mamá dijo que se aseguraría de que esta cinta llegara a las personas adecuadas, y confío en ella para que sepa quiénes serían». Emma continuó, hablándoles directamente a través de 3 décadas con la calma confianza de alguien que había hecho las paces con su destino. «Quiero que sepan que todo lo que inventé, lo inventé para ustedes. No para ustedes específicamente, porque no sé quiénes son, pero para personas como ustedes, personas que se preocupan por ayudar a los demás, personas que entienden que la mejor razón para usar su cerebro es para hacer la vida mejor para otra persona». El video mostraba a Emma en su laboratorio oculto, demostrando su sistema de purificación de agua con la experiencia de un ingeniero experimentado. «Espero que mis inventos ayuden a los niños que necesitan agua limpia», dijo. «Pero más que eso, espero que les ayuden a entender que estar enfermo no significa ser inútil. Algunos de los trabajos más importantes del mundo los hacen personas que no tienen mucho tiempo para hacerlo». El mensaje final de Emma estaba dirigido directamente a cualquier niño que pudiera encontrar su trabajo. «Si hay niños viendo esto, quiero que sepan que la edad no importa cuando se trata de marcar la diferencia. Yo tenía 12 años cuando descubrí cómo limpiar el agua sucia, y ustedes pueden ser aún más jóvenes cuando descubran cómo resolver un problema con el que los adultos han estado luchando durante años. No dejen que nadie les diga que son demasiado jóvenes para cambiar el mundo». Cuando el video terminó con Emma despidiéndose con la mano, las 3 personas sentadas en su sala de estar conservada entendieron que habían sido elegidos no solo para preservar su memoria, sino para completar una misión que ella había comenzado con el pleno conocimiento de que no viviría para ver su conclusión. La casa a su alrededor se sentía diferente ahora. No solo un refugio en el que se habían topado, sino un espacio sagrado donde una niña moribunda había trabajado para salvar las vidas de otros niños. Los inventos de Emma no eran solo dispositivos inteligentes. Eran cartas de amor a un futuro que ella nunca vería, escritas en el lenguaje de la ciencia y selladas con el sacrificio de su tiempo restante. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Jace, aunque ya sabía la respuesta. «Ahora mantenemos la promesa que ella le hizo a los niños que nunca conocería», respondió Martha. «Nos aseguramos de que el amor de Emma llegue a todos a los que estaba destinado». El mensaje de video de Emma lo cambió todo. Lo que había comenzado como una búsqueda para entender a la misteriosa niña que había vivido en su casa, se convirtió en una misión sagrada para cumplir el último deseo de una niña que había sacrificado su propio tiempo para salvar a otros. La doctora Chen llegó a la mañana siguiente con un equipo de estudiantes de posgrado y suficiente equipo para realizar un análisis exhaustivo del prototipo final de Emma. El laboratorio del sótano, que había sido el secreto de Emma durante 30 años, de repente se llenó de la energía concentrada de científicos que reconocieron que estaban en presencia de algo extraordinario. «He estado despierta toda la noche pensando en esto», le dijo la doctora Chen a Jace mientras sus estudiantes instalaban aparatos de prueba
alrededor del sistema de purificación de agua de Emma. Si el invento de Emma funciona tan bien como sugiere su documentación, no solo estamos ante un dispositivo inteligente, estamos ante una tecnología que podría legítimamente salvar millones de vidas. El proceso de prueba tomó 3 días. El prototipo de Emma fue sometido a todos los desafíos que el equipo de la doctora Chen pudo idear. Lo alimentaron con agua contaminada con bacterias, virus, metales pesados y contaminantes químicos. Probaron su eficiencia bajo diferentes condiciones climáticas, con diferentes niveles de luz solar y con el tipo de condiciones de campo que encontraría en países en desarrollo. El invento de Emma pasó todas las pruebas. La tasa de purificación supera cualquier cosa actualmente disponible, anunció la doctora Chen mientras revisaba los resultados finales. La eficiencia energética es revolucionaria. Las proyecciones de costos de fabricación son precisas. Emma no solo diseñó un purificador de agua, resolvió problemas que las principales corporaciones han gastado miles de millones de dólares tratando de abordar. Pero más que las especificaciones técnicas, fueron las cuidadosas elecciones de diseño de Emma lo que impresionó a los ingenieros profesionales. Ella había anticipado cada desafío que los usuarios en ubicaciones remotas podrían encontrar, creando soluciones para el mantenimiento, la reparación y el reemplazo que podrían ser manejadas por personas sin capacitación técnica. Ella diseñó esto por amor, observó uno de los estudiantes de posgrado de la doctora Chen. Cada componente refleja una comprensión no solo de los principios de ingeniería, sino de las necesidades humanas. Pensó en las madres que usarían este dispositivo, en los niños que beberían el agua que producía, en las comunidades que se beneficiarían de su presencia. Con las pruebas completadas, el siguiente paso era acercarse a organizaciones que pudieran llevar el invento de Emma al mundo. Martha había compilado una lista de fundaciones, ONG y empresas que se especializaban en iniciativas de agua potable. La doctora Chen se había puesto en contacto con colegas de otras universidades que podrían proporcionar validación y apoyo adicionales. La respuesta fue inmediata y abrumadora. La Fundación Gates solicitó una sesión informativa técnica completa. UNICEF quería discutir programas piloto en 3 naciones africanas. La Organización Mundial de la Salud pidió especificaciones de fabricación detalladas. Las empresas que se especializaban en tecnología humanitaria comenzaron a competir por la oportunidad de licenciar el diseño de Emma. Necesitamos ser muy cuidadosos con la forma en que manejamos esto, advirtió Martha durante una de sus sesiones de planificación nocturnas en la habitación de Emma. El invento de Emma podría valer millones de dólares en tarifas de licencia de patente. Debemos asegurarnos de que cualquier dinero generado se destine a los propósitos que Emma pretendía. Jace había estado pensando en esto constantemente. Las implicaciones financieras del invento de Emma eran asombrosas, no solo para las organizaciones humanitarias, sino potencialmente para su propia familia. Solo las tarifas de licencia de patente podrían proporcionar seguridad financiera para toda la educación y el futuro de Ollie. Pero cada vez que consideraba el dinero, recordaba el mensaje de video de Emma y sus cartas a su yo futuro. Emma no había inventado el purificador de agua para crear riqueza. Lo había inventado para salvar las vidas de los niños. Cualquier ganancia financiera tenía que servir a ese propósito principal. Creo que necesitamos establecer una fundación, anunció Jace. Algo que garantice que Emma reciba todo el crédito por su invento, que dirija cualquier ganancia hacia iniciativas de agua potable y que continúe su trabajo de apoyar a jóvenes inventores que quieren ayudar a los demás. Ollie, que había estado dibujando en silencio en uno de los cuadernos de bocetos de Emma, levantó la vista con una idea que resultaría ser la clave de todo. ¿Y si hacemos un video como el que hizo Emma?, sugirió. ¿Y si le contamos a la gente la historia de Emma para que entiendan que el purificador de agua no es solo una máquina, es un regalo de una niña que se preocupaba más por ayudar a los demás que por vivir más tiempo ella misma? La idea era brillante en su simplicidad. La historia de Emma era tan poderosa como su invento, y juntas creaban una narrativa que podría inspirar el apoyo a las iniciativas de agua potable en todo el mundo. Martha se puso en contacto con un productor de televisión local que se especializaba en historias de interés humano. Cuando el productor escuchó la historia de Emma y vio su laboratorio, comprendió de inmediato que esto era más que una noticia. Era el tipo de narrativa que podía cambiar la forma
en que la gente pensaba sobre la niñez, la enfermedad y el poder del amor para trascender la muerte. La filmación se llevó a cabo durante una semana, con una cuidadosa atención a preservar la dignidad de la memoria de Emma mientras se compartía el alcance completo de su vida extraordinaria. Entrevistaron a la doctora Chen sobre las innovaciones técnicas que Emma había logrado. Hablaron con representantes de organizaciones humanitarias sobre la necesidad global de tecnología de purificación de agua asequible. Filmaban a Ollie y Jace en el laboratorio de Emma, rodeados de los inventos que ella había creado mientras luchaba por su vida. Pero el momento más poderoso llegó cuando reprodujeron el propio mensaje de video de Emma, dejándola hablar por sí misma sobre sus motivaciones y sus esperanzas para el futuro. Esto no es solo sobre tecnología, dijo el productor mientras revisaba las imágenes. Esto es sobre el triunfo del amor sobre la desesperación, sobre una niña que eligió pasar sus últimos meses creando en lugar de quejándose, sobre la forma en que un coraje extraordinario puede surgir de personas de aspecto ordinario. A medida que el documental se acercaba a su finalización, Jace se dio cuenta de que su familia se había transformado por su conexión con la historia de Emma. Ollie había encontrado su voz y su propósito, canalizando su dolor por la pérdida de su madre en la determinación de honrar la memoria de Emma. Martha había descubierto un nuevo capítulo de significado en su jubilación, convirtiéndose en la guardiana del legado de Emma y en defensora de los jóvenes inventores en todas partes. Y Jace mismo había aprendido que la curación a veces no proviene de olvidar la pérdida, sino de transformarla en servicio a los demás. La muerte de Sarah le había roto el corazón, pero el ejemplo de Emma le había mostrado cómo usar esa rotura para comprender el sufrimiento de los demás y trabajar para aliviarlo. La noche antes de que el documental se programara para su emisión nacional, hicieron una proyección privada en la sala de estar de Emma. Mientras veían la historia de Emma desarrollarse en la pantalla, mientras escuchaban sus propias palabras explicando sus inventos y sus sueños, entendieron que se habían convertido en parte de algo mucho más grande que su propia supervivencia. Ella lo sabía, dijo Ollie en voz baja cuando el documental terminó. Emma sabía que algún día la gente entendería lo que estaba tratando de hacer. Martha asintió, secándose las lágrimas que había derramado muchas veces en los últimos meses. También sabía que las personas adecuadas encontrarían su trabajo y lo llevarían adelante. Confiaba en el futuro, incluso cuando no podía ser parte de él. Jace miró alrededor de la habitación donde Emma había vivido y soñado y trabajado, donde había elegido el amor sobre la autocompasión y el servicio sobre la desesperación. Mañana, su historia llegaría a millones de personas. Su invento comenzaría su viaje hacia los niños que más lo necesitaban. Su ejemplo inspiraría a otros jóvenes a creer que la edad no es una barrera para marcar la diferencia en el mundo. Pero esta noche, en el tranquilo santuario de la casa que los había salvado a todos, 3 personas que habían comenzado como extraños se sentaban juntas como una familia, unidas por el legado de una niña que había creído que el amor podía sobrevivir, incluso cuando la persona que lo sentía no podía. Afuera, el viento de invierno agitaba las ventanas, pero adentro, el espíritu de Emma llenaba cada rincón con la calidez de una vida vivida al servicio de los demás. Un regalo que seguiría dando mucho después de que la donante hubiera sido llamada a casa. El documental se emitió un martes por la noche en febrero, exactamente 4 meses después de que Jace y Ollie entraran por primera vez por las puertas de Sycamore Street, 1247. Lo que sucedió a continuación superó todas las expectativas que se habían atrevido a formar. A las pocas horas de la emisión, comenzaron las llamadas telefónicas. No solo de periodistas y productores de televisión, sino de ingenieros que querían ayudar a fabricar el invento de Emma, de organizaciones humanitarias listas para financiar programas piloto y de familias cuyos propios hijos se habían inspirado en el ejemplo de Emma. La doctora Chen llamó a medianoche, con la voz temblorosa de emoción. Jace, necesitas saber lo que está pasando. He estado en contacto con colegas de todo el mundo, y la respuesta al invento de Emma no tiene precedentes. La Organización Mundial de la Salud quiere acelerar la aprobación para las pruebas de campo. 3 grandes empresas de fabricación están compitiendo para producir las unidades a costo. La Fundación Gates está hablando de financiar 1 millón de unidades para su despliegue inmediato. Pero fue Martha quien dio la noticia que lo cambió todo.
Llamaron de la oficina de patentes. Anunció a la mañana siguiente, con las manos temblando mientras sostenía el teléfono. La solicitud de patente de Emma ha sido acelerada para su aprobación. Una vez que se finalice, cada unidad de purificación de agua fabricada con su diseño llevará su nombre y generará tarifas de licencia para la fundación que estamos estableciendo. La Fundación Emma Hartwell, como habían decidido llamarla, recibiría fondos no solo de las licencias de patentes, sino de donaciones inspiradas por la historia de Emma. A la semana de la emisión del documental, las contribuciones habían superado los $50,000 de espectadores que querían apoyar iniciativas de agua potable en la memoria de Emma. Ollie se había convertido en el portavoz no oficial del legado de Emma. Su elocuencia natural y su emoción genuina lo convirtieron en el embajador perfecto para su historia. Cuando los periodistas le preguntaban qué pensaría Emma sobre la respuesta a su invento, su respuesta siempre sacaba lágrimas a los ojos de todos. Creo que estaría feliz de que la gente entienda por qué trabajó tan duro, decía. Ella no quería ser famosa, solo quería que los niños tuvieran agua limpia. Ahora la tendrán gracias a lo que inventó cuando solo tenía 12 años. La validación técnica provino de fuentes que tenían peso en toda la comunidad científica. El Instituto de Tecnología de Massachusetts solicitó los prototipos originales de Emma para su exhibición permanente en su Museo de Innovación. El Smithsonian quería crear una exposición sobre inventores infantiles con la historia de Emma como pieza central. Lo más importante, las pruebas de campo comenzaron en 3 lugares donde el acceso al agua limpia era críticamente necesario. Los ingenieros viajaron a aldeas rurales en Kenia, Guatemala y Bangladesh. Llevaban las unidades de purificación de agua de Emma y la esperanza de que su invento funcionara en condiciones reales tan brillantemente como lo había hecho en las pruebas de laboratorio. Los resultados superaron todas las proyecciones que Emma había hecho en sus cuadernos. Las unidades están funcionando perfectamente, informó la doctora Sarah Kim, la ingeniera que supervisaba el despliegue en Kenia. Las familias locales pueden operarlas con una capacitación mínima. Los requisitos de mantenimiento son exactamente los que Emma proyectó. Lo más importante, las pruebas de calidad del agua muestran niveles de purificación que superan los estándares internacionales. Pero fue el impacto humano lo que realmente validó la visión de Emma. En Guatemala, una aldea que había perdido a 3 niños por enfermedades transmitidas por el agua el año anterior, reportó 0 casos de enfermedades relacionadas con el agua en los 2 meses posteriores al despliegue del sistema de Emma. En Bangladesh, una escuela que se había visto obligada a cerrar regularmente debido a suministros de agua contaminada pudo mantener la asistencia completa por primera vez en años. Las fotografías que llegaron de los despliegues de campo mostraron algo que incluso la extensa planificación de Emma no había anticipado por completo. Las unidades no solo proporcionaban agua limpia, estaban uniendo a las comunidades. Las familias se reunían alrededor de los sistemas de purificación. Los niños ayudaban con el mantenimiento y los dispositivos se convirtieron en puntos focales de orgullo y cooperación comunitaria. Emma diseñó más que una máquina, observó la doctora Chen mientras estudiaba los informes de los 3 sitios de despliegue. Ella diseñó una herramienta para la construcción de comunidades. Las unidades requieren la cooperación y el mantenimiento suficientes para dar a la gente la propiedad sobre su suministro de agua limpia, sin ser tan complejas como para volverse onerosas. La aprobación de la patente llegó un viernes por la tarde en marzo, exactamente 6 meses después de que Jace comprara la casa por $800. Martha llamó desde el tribunal donde había estado monitoreando el papeleo, con la voz llena de la satisfacción de una misión cumplida. Es oficial, anunció. Emma Catherine Hartwell es ahora la persona más joven en recibir una patente póstuma por una invención de tecnología humanitaria. Cada unidad fabricada llevará su nombre y las tarifas de licencia financiarán proyectos de agua potable en todo el mundo a través de la Fundación Emma Hartwell. Esa noche, mientras celebraban en el comedor conservado de Emma, Jace se dio cuenta de que su familia se había transformado por su conexión con su historia. Ollie había encontrado su voz y su propósito, hablando sobre el trabajo de Emma con la pasión de alguien que entendía que la edad no es una barrera para marcar la diferencia. Martha había descubierto un nuevo capítulo de significado en su vida, convirtiéndose en una defensora de los jóvenes inventores
y en la guardiana del legado de Emma. Y Jace mismo había aprendido que la curación no proviene de olvidar la pérdida, sino de transformarla en servicio a los demás. La muerte de Sarah le había roto el corazón, pero el ejemplo de Emma le había mostrado cómo usar esa rotura para comprender el sufrimiento de los demás y trabajar para aliviarlo. Las proyecciones financieras para la Fundación Emma Hartwell eran asombrosas. Las estimaciones conservadoras sugerían que solo las tarifas de licencia de patentes generarían más de $2 millones anualmente, con la financiación de despliegue de las principales organizaciones humanitarias potencialmente alcanzando 10 veces esa cantidad. Pero más que el dinero, fue el conocimiento de que el invento de Emma salvaría vidas lo que llenó su casa con una sensación de realización. En algún lugar del mundo, los niños estaban bebiendo agua limpia gracias al trabajo que una niña de 12 años había hecho mientras luchaba por su propia vida. Los padres no perderían a sus hijos por enfermedades prevenibles, porque Emma había elegido pasar sus últimos meses inventando en lugar de lamentándose. Mientras se preparaban para ir a la cama esa noche, Ollie hizo la pregunta que los había atormentado a todos desde la aprobación de la patente. ¿Crees que Emma lo sabe?, preguntó. ¿Crees que sabe que su invento está ayudando a los niños? Jace miró alrededor del comedor donde Emma una vez se había sentado a hacer deberes que cambiarían el mundo, donde sus padres habían visto a su brillante hija trabajar con la intensidad de alguien que sabía que el tiempo se estaba acabando. Creo que Emma siempre lo supo, respondió. Creo que sabía que el amor encuentra una manera de sobrevivir, incluso cuando la persona que lo sintió no puede. La ceremonia tuvo lugar en una cálida mañana de sábado en mayo, exactamente un año después de que Jace y Ollie entraran por primera vez por la puerta principal de Emma. El pueblo de Millbrook había elegido honrar el legado de Emma con una placa conmemorativa en la plaza del pueblo. Pero lo que había comenzado como una simple dedicatoria se había convertido en algo mucho más significativo. Más de 300 personas se reunieron en la plaza esa mañana. No solo residentes locales, sino representantes de organizaciones humanitarias, científicos que habían estudiado el trabajo de Emma, familias cuyos hijos se habían beneficiado de su invento y jóvenes inventores que se habían inspirado en su ejemplo. La placa de bronce, montada en una piedra de granito cerca de la antigua fuente del pueblo, llevaba la fotografía de Emma y una inscripción que capturaba la esencia de su vida extraordinaria. Emma Catherine Hartwell, 1980-1993, inventora infantil y humanitaria. Su sistema de purificación de agua ha proporcionado agua potable a más de 100,000 niños en todo el mundo. Ella creía que el amor podía sobrevivir incluso cuando la persona que lo sentía no podía. Su ejemplo demuestra que la edad no es una barrera para cambiar el mundo. Pero fueron los discursos de ese día los que realmente honraron la memoria de Emma. La doctora Chen habló sobre la brillantez técnica de los inventos de Emma, explicando a la multitud cómo una niña de 12 años había resuelto problemas de ingeniería que habían desafiado a los profesionales durante décadas. Martha compartió historias sobre las visitas regulares de Emma a la biblioteca, su insaciable curiosidad y su determinación de usar su inteligencia al servicio de los demás. Representantes de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud proporcionaron actualizaciones sobre el despliegue global de los sistemas de purificación de agua de Emma. En los años transcurridos desde la emisión del documental, más de 100,000 unidades se habían fabricado y distribuido a comunidades en 37 países. La tecnología que Emma había perfeccionado en su laboratorio del sótano ahora estaba salvando vidas en 6 continentes. Pero fue el discurso de Ollie lo que sacó lágrimas a todos los ojos de la multitud. Hace un año mi papá y yo lo habíamos perdido todo. Comenzó, con la voz clara y segura a pesar de su corta edad. Estábamos durmiendo en nuestro coche y pensé que nuestras vidas habían terminado. Luego encontramos la casa de Emma y encontramos la historia de Emma y aprendimos algo importante. A veces, cuando crees que lo has perdido todo, en realidad estás en el lugar exacto para encontrar lo que se supone que debes hacer con tu vida. Ollie continuó, hablándole directamente a los niños en la audiencia. Emma solo tenía 12 años cuando inventó algo que ahora está ayudando a niños de todo el mundo a tener agua limpia. Estaba enferma y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Pero en lugar de sentir lástima por sí misma, pasó su tiempo tratando de ayudar a otras personas. Eso es lo más adulto que cualquiera puede hacer,
sin importar la edad que tenga. Concluyó con palabras que serían citadas en periódicos y recordadas mucho después de que la ceremonia terminara. Emma nos enseñó que no tienes que ser grande para marcar una gran diferencia. No tienes que ser viejo para hacer un trabajo importante. Solo tienes que preocuparte por otras personas más de lo que te preocupas por ti mismo. Si una niña de 12 años enferma pudo cambiar el mundo, entonces cualquiera de nosotros puede hacerlo. Después de la ceremonia formal, la gente se quedó en la plaza compartiendo historias sobre el impacto de Emma en sus vidas. Los padres hablaban de niños que se habían inspirado para seguir la ciencia después de escuchar la historia de Emma. Los maestros describían a los estudiantes que habían comenzado sus propios proyectos de invención, decididos a seguir el ejemplo de Emma de usar sus talentos para ayudar a los demás. Pero quizás el momento más conmovedor llegó cuando una familia de Kenia se acercó a Jace y Ollie con una fotografía. Mostraba a su hija de 8 años de pie junto a una de las unidades de purificación de agua de Emma, sosteniendo un vaso de agua limpia y sonriendo con la alegría de una niña que entendía que estaba a salvo. «Esta es nuestra hija, Amara», explicó el padre entre lágrimas. «Hace 2 años, casi muere por beber agua contaminada. Ahora, gracias al invento de Emma, está sana y fuerte. Queríamos que supieran que el amor de Emma llegó a nuestra familia, aunque nuestra hija nunca conocerá a la niña que le salvó la vida». La fotografía se unió a la colección que había estado creciendo en la pared del dormitorio de Emma, imágenes enviadas de todo el mundo por familias cuyos hijos se habían beneficiado de su invento. Cada fotografía representaba vidas salvadas, comunidades fortalecidas y esperanza restaurada en lugares donde el agua limpia alguna vez había parecido imposible de obtener. Esa noche, a medida que las multitudes se dispersaron y Millbrook volvió a su ritmo tranquilo habitual, Jace, Ollie y Martha se sentaron en la sala de estar de Emma, rodeados de cartas y fotografías de personas cuyas vidas habían sido tocadas por su legado. «¿Crees que lo hicimos bien por ella?», preguntó Jace, expresando la pregunta que lo había atormentado durante todo su viaje. «¿Crees que Emma estaría orgullosa de lo que hemos logrado?». Martha, que se había convertido en la guardiana de la memoria de Emma y de sus valores, sonrió con la confianza de alguien que había conocido a Emma personalmente y entendía su corazón. «Emma nunca quiso ser famosa», respondió. «Ella quería ayudar a los niños. Hoy más de 100,000 niños tienen acceso a agua limpia gracias a su invento. Miles más se han inspirado para usar sus propios talentos para ayudar a los demás. El amor de Emma ha llegado más lejos de lo que ella podría haber imaginado». Ollie, que había pasado de ser un niño callado y afligido a un joven defensor confiado de la innovación humanitaria, añadió su propia perspectiva. «Creo que Emma estaría más feliz sabiendo que su historia está ayudando a otros niños a creer que pueden marcar la diferencia. Cada vez que alguien oye hablar de lo que ella hizo y decide ayudar a alguien más, el amor de Emma sigue creciendo». A medida que caía la noche sobre la casa en Sycamore Street, 1247, las 3 personas que habían sido unidas por el legado de Emma reflexionaron sobre el extraordinario viaje que había comenzado con una apuesta de $800 y que había llevado a un movimiento global inspirado por la determinación de una niña de 12 años de ayudar a los demás. La placa conmemorativa en la plaza del pueblo se desgastaría y se desvanecería con el paso de las décadas. Pero el verdadero monumento de Emma fue construido con algo más duradero que el bronce o el granito. Fue construido con las vidas que había salvado, las comunidades que había fortalecido y los corazones que había tocado con su ejemplo de amor desinteresado. Su invento continuaría funcionando en aldeas de todo el mundo mucho después de que todos los que la recordaban personalmente hubieran fallecido. Pero más que eso, su historia seguiría inspirando a los jóvenes a creer que la edad no es una barrera para cambiar el mundo, que el amor es más fuerte que la muerte y que el mayor regalo que cualquiera puede dar es la decisión de usar sus talentos al servicio de los demás. Al final, Emma Hartwell había logrado la inmortalidad que todo padre espera para su hijo, no la inmortalidad de la fama o la fortuna, sino la inmortalidad que proviene de hacer del mundo un lugar mejor para quienes vienen después de nosotros. 2 años después, en una fresca mañana de otoño que le recordó a Jace el día en que había comprado la casa por primera vez, se encontraba en el antiguo laboratorio de Emma, viendo a su hijo dar los toques finales a su último invento.
El sótano, que una vez había albergado el trabajo secreto de Emma, ahora servía como sede del programa de jóvenes inventores de la Fundación Emma Hartwell, donde niños de todo el mundo venían a desarrollar sus propias soluciones a problemas humanitarios. Ollie, ahora de 12 años, la misma edad que Emma había tenido cuando perfeccionó su sistema de purificación de agua, estaba trabajando en un dispositivo que había diseñado para ayudar a los niños con desafíos de movilidad a navegar por terrenos difíciles en países en desarrollo. Su invento combinaba los elegantes principios de ingeniería de Emma con su propia comprensión de lo que significaba necesitar ayuda cuando el mundo parecía decidido a derribarte. «Papá, mira esto», gritó Ollie, con la voz llena de la emoción que Jace había aprendido a asociar con los momentos de avance. «Descubrí cómo hacer que las ruedas se adapten automáticamente a diferentes superficies. Se basa en algo que Emma escribió en sus cuadernos, la idea de que los mejores inventos anticipan los problemas antes de que sucedan». Jace sonrió, viendo a su hijo trabajar con la misma intensidad concentrada que Emma había mostrado en sus últimos meses. Pero a diferencia de Emma, Ollie tenía tiempo. Tiempo para experimentar, tiempo para fallar y volver a intentarlo. Tiempo para colaborar con otros jóvenes inventores que compartían su compromiso de usar la inteligencia al servicio de los demás. La casa en Sycamore Street 1247 se había transformado mientras conservaba todo lo que la hacía sagrada. El dormitorio de Emma permaneció exactamente como ella lo había dejado, pero el resto de la casa se había convertido en un monumento viviente a su visión. El comedor servía como espacio de conferencias donde las organizaciones humanitarias planeaban estrategias de despliegue para nuevos inventos. La sala de estar acogía a familias visitantes cuyos hijos se habían beneficiado de los sistemas de purificación de agua de Emma y querían agradecer su memoria en persona. Martha, ahora oficialmente la directora de programas para jóvenes de la Fundación, se había mudado a la casa para ayudar a gestionar el flujo constante de visitantes, voluntarios y jóvenes inventores que venían a estudiar el trabajo de Emma y a desarrollar sus propios proyectos. A sus 78 años, había encontrado una segunda carrera que la realizaba de una manera que 42 años de trabajo en la biblioteca nunca habían logrado del todo. «Recibimos el informe trimestral de los despliegues de campo», anunció Martha mientras entraba en el laboratorio con una pila de fotografías y cartas. «Los sistemas de purificación de agua de Emma ahora están operando en 63 países. El último recuento muestra que más de 300,000 personas tienen acceso a agua limpia gracias a su invento. Pero los números, por impresionantes que fueran, solo contaban una parte de la historia de Emma. Las cartas que llegaban a diario a la Fundación pintaban una imagen más completa del impacto de su legado. Los padres escribían para agradecer a Emma por salvar las vidas de sus hijos. Los maestros describían a estudiantes inspirados por su ejemplo para seguir carreras en ciencia e ingeniería. Los jóvenes inventores compartían sus propios proyectos, siempre dando crédito a la historia de Emma, por enseñarles que la edad no era una barrera para marcar la diferencia. Una carta en particular había conmovido a todos en la Fundación. Venía de una niña de 15 años en Bangladesh, cuya aldea había recibido una de las unidades de purificación de agua de Emma 3 años antes. «Querida Emma», comenzaba la carta, «sé que moriste hace mucho tiempo, pero quería decirte que tu invento salvó la vida de mi hermanito. Antes de que tu purificador de agua llegara a nuestra aldea, muchos niños se enfermaban por el agua sucia. Mi hermano casi muere cuando solo tenía 4 años». La carta continuaba. «Ahora estoy estudiando ingeniería para poder inventar cosas como tú lo hiciste. Mi maestro dice que soy buena resolviendo problemas y quiero usar ese don para ayudar a otros niños de la misma manera que tú ayudaste a mi hermano. Gracias por mostrarme que las niñas pueden ser inventoras y que la mejor razón para ser inteligente es para ayudar a otras personas». Historias como estas llegaban semanalmente, cada una un testimonio de los efectos dominó de la elección de Emma de pasar sus últimos meses creando en lugar de lamentándose. Sus sistemas de purificación de agua no solo habían salvado vidas, sino que habían inspirado a una generación de jóvenes a creer que podían cambiar el mundo a través de la innovación y la compasión. La Fundación Emma Hartwell había crecido más allá de las expectativas de cualquiera. Las tarifas de licencia de patente, combinadas con donaciones de todo el mundo,
Ahora financiaban proyectos de agua potable, programas para jóvenes inventores e iniciativas educativas en más de 40 países. Las principales corporaciones competían por la oportunidad de fabricar productos usando los diseños de Emma, con todas las ganancias dirigidas a fines humanitarios. Pero quizás el trabajo más importante de la fundación era su feria anual de jóvenes inventores, celebrada cada año en Millbrook en el aniversario de la muerte de Emma. Niños de todo el mundo se reunían para presentar sus propios inventos diseñados para ayudar a los demás, siguiendo el ejemplo de Emma de usar la inteligencia y la creatividad al servicio de los objetivos humanitarios. La feria de este año había atraído a más de 200 jóvenes inventores de 8 a 18 años. Sus proyectos abordaban problemas que Emma habría entendido: dispositivos para ayudar a los niños con discapacidades, sistemas para proporcionar agua limpia en lugares remotos, tecnologías para mejorar la educación en comunidades desatendidas. Jace caminaba por la feria cada año con una mezcla de orgullo y asombro, viendo a niños que nunca habían oído hablar de Emma hasta que se enteraron de la fundación, llevando adelante su visión con sus propias innovaciones. Estos jóvenes inventores no solo admiraban la brillantez técnica de Emma, habían internalizado su comprensión de que los inventos más grandes nacen del amor por personas que quizás nunca conozcas. A medida que se acercaba la noche en este día de aniversario, Jace y Ollie se dirigieron al dormitorio de Emma para su tradición anual de leer sus cartas y mirar las fotografías que se habían acumulado a lo largo de los años. La habitación permaneció exactamente como Emma la había dejado, pero ya no se sentía como un santuario para los sueños interrumpidos. En cambio, se sentía como el comienzo de una historia que aún estaba siendo escrita por cada niño, cuya vida había sido salvada por su invento, y cada joven inspirado por su ejemplo. «Papá», dijo Ollie mientras se sentaban en el suelo junto al escritorio conservado de Emma, «¿crees que Emma sabía que su historia inspiraría a tantos otros niños a convertirse en inventores?» Jace consideró la pregunta, pensando en la niña que había escondido su trabajo con tanto cuidado, que había escrito cartas a un futuro que no vería, que había confiado en que algún día las personas adecuadas encontrarían su laboratorio y entenderían su significado. «Creo que Emma sabía que el amor encuentra una manera de multiplicarse», respondió. No podría haber predicho exactamente cómo se desarrollaría su historia, pero confió en que preocuparse por los demás crea más cuidado, que la elección de una persona de ayudar puede inspirar a innumerables otras a ayudar también. Mientras se preparaban para ir a la cama, Jace reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este momento. 3 años antes, él y Ollie habían estado desesperados, sin hogar y convencidos de que sus vidas habían sido destruidas por la pérdida. Ahora vivían en una casa llena de propósito, rodeados de una comunidad global, unidos por el ejemplo de Emma, trabajando cada día para asegurar que su legado siguiera creciendo. El trabajo de la Fundación Emma Hartwell continuaría mucho después de que Jace y Ollie se hubieran ido. Los sistemas de purificación de agua de Emma seguirían proporcionando agua limpia a las generaciones futuras. Su historia seguiría inspirando a los jóvenes a creer que podían cambiar el mundo. Su ejemplo seguiría demostrando que el amor es más fuerte que la muerte, que los mayores regalos provienen de la decisión de servir a los demás y que incluso las vidas más breves pueden proyectar sombras que se extienden a través de las décadas. Afuera, el viento de otoño se movía a través de los árboles que rodeaban Sycamore Street 1247, llevando consigo la risa de los niños que se habían reunido para honrar a una niña que nunca habían conocido, pero cuyo amor los había alcanzado a través del tiempo y el espacio. Adentro, un padre y un hijo que habían sido salvados por el legado de Emma se preparaban para dormir en la casa que les había enseñado la lección más importante de todas. A veces, cuando crees que lo has perdido todo, en realidad estás en el lugar exacto para encontrar lo que se supone que debes hacer con el resto de tu vida. La caja de música de Emma tocó su melodía codificada una vez más, antes de que Jace cerrara la tapa. Su mensaje secreto, ahora compartido con el mundo, pero su promesa aún se desarrollaba de maneras que habrían asombrado incluso a la brillante niña que la había compuesto. Su amor había sobrevivido, tal como ella había confiado en que lo haría, haciéndose más fuerte con cada vida que tocaba y cada corazón que inspiraba a preocuparse por los demás. La casa se sumergió en una tranquila quietud, pero el trabajo de Emma continuó en laboratorios y aldeas de todo el mundo,
llevado adelante por personas que entendían que los inventos más grandes no son solo soluciones inteligentes a problemas técnicos, sino expresiones de amor por la humanidad misma.